A ver si estoy grabando. Eh, Sería interesante. Tengo algo muy urgente que necesito que conozcan, que sepan, que se enteren. Eh, Ante el anonadante desconocimiento de lo que son y cómo son nuestras Fuerzas Armadas y de orden, y me veo en la obligación de explicar una realidad que es de gran urgencia. Soy hija, hermana, prima y abuela de Marino, y jamás me preocupé de analizar sus personalidades, a excepción de mi nieto Nicolás, que es el mayor de mis nietos y de los 4 hijos de mi hijo. Ellos viven en el sur, en Osorno, y un muchacho, el mayor, que se llama Nicolás, muy buen mozo, encantador, de sonrisa fácil, cuidadoso de su físico, hacía gimnasia olímpica para tener buenos bíceps, eh, con un oído privilegiado, una voz muy linda, canta, toca piano, guitarra, etcétera, etcétera. A los 13 años, a los 14 años, me contó que se ponía 18 para pescarse las minas más grandes. Él se iba a los pubs en las noches, ellos viven en los hornos, como digo, a tocar música, y su futuro, así como iba, era la farándula, porque también le hacían bastante al copete. Mi nuera, lógicamente, desesperada, mi hijo igual, puesto que era el mayor de los nietos y no era ningún ejemplo para los que venían atrás. Resumiendo, nosotros, la familia, somos muy ordenados, de carácter fuerte, así que las peleas eran una especie de Vietnam permanente. Entonces Nicolás se aburrió y, pensando que la fiesta la seguía acá en la zona central, decidió, para alejarse de todo este freno, dijo: me voy a la escuela naval. Gran sorpresa de toda la familia, porque eso está muy lejos de lo que estaba haciendo Nicolás. Pero en fin, como yo vivo en Viña del Mar, le preparé un buen dormitorio y figuré de apoderada. Lo fui a dejar los primeros días de febrero a la escuela naval. Entré y veo 500 gallos iguales. Como yo no soy persona muy tranquila y me gusta preguntarlo todo, me fui donde el comandante y le pregunté cómo se las arreglan para manejar estos 500 gallos que están en la peor edad. Tienen la cabeza todavía arriba de los hombros porque la tienen unida al cuerpo, si no ya se les hubiera quedado por ahí. Mire, señora, me dijo, y el comandante era bien buen mozo, y uno será vieja, pero el ojo no lo pierde, ¿no? Ya. Mire, señora, tenemos un sistema físico y psíquico tan poderoso que esta manada, a las 9 de la noche, pone la cabeza en la almohada y quedan casi en estado de coma. Listo. Me fui, lo dejé, como digo, primeros días de febrero, primera salida, primeros días de abril, cosa que no sucede en ningún internado civil. En abril salió con su uniforme impecable, porque una pelusa y para adentro. No le aguantan ni una. De ahí lo llevé a mi casa, se le tenía un buen aperitivo. Yo le decía siempre el poderoso y le pregunté: ¿cómo está el poderoso? Y me dijo: yo no sabía que el cuerpo humano aguantara tanto. Nos podemos sentar solamente para comer y estudiar. No podemos caminar, tenemos que correr, y correr en velocidad. Si rozamos alguno, nos 100 tiburones al suelo. O sea, nos sacan la cresta tarde, mañana y noche. Entonces yo le dije: mire, don Nicolás, usted, señor, entró a un instituto armado. A usted le van a dar vuelta al disco duro y se lo van a grabar en tal forma que va a hacer lo que ningún perro civil es capaz de hacer. En la mitad de arriba del disco duro le van a
meter los valores por los cuales usted va a dar la vida, Dios, patria y familia. En la otra mitadita del disco va a ser capaz de ir a la guerra, cosa que los civiles no hacen sin ensuciar los pantalones. Usted va a pasar la barrera del miedo, la barrera del dolor, la barrera del frío, la barrera del hambre, casi la barrera de la muerte. Y va a quedar convertido en una especie de extraterrestre, como otra raza, hasta el día que se muera. Eso es así. Y los uniformados se creen normales. No, señor, son superiores. Tienen los valores y la calidad humana en la médula, cosa que jamás un civil logrará. Solamente se logra con esa maravillosa educación. Con esto quedó tan feliz que hasta el día de hoy, ahora es capitán de fragata, está en un buen puesto, es traductor en inglés y francés de la Armada, se recibió de ingeniero en hidrografía, está casado con una niña estupenda, bonita, regia, buena dueña de casa, etc. Y me dio 2 bisnietos encantadores, una niñita preciosa, con también buen oído, y el chico, que es un fenómeno, igual a los 5 años ya tocó un preludio de Chopin de oído, lo cual indica oído absoluto, y es una familia muy feliz, y él está muy contento en su pega. ¿Qué pasa ahora con las Fuerzas Armadas? No puede un juez civil, que es un ignorante al respecto de lo que yo he dicho, juzgar a una Fuerza Armada. Ellos son superiores y cumplen con su deber. Al enemigo lo matan, porque es él o yo, y eso está en el disco duro. El 73, todo Chile rogó de rodilla, de guata, como viniera, a las Fuerzas Armadas que actuaran. Primero dijeron que no. Los políticos pusieron al señor Allende ahí, ahora tráguenselo. Pero resultó que descubrieron el plan Z, eso me consta, lo vi, fue un amigo mío, y ahí les iban a cortar el cuello a todos los mandamases de las Fuerzas Armadas y a todos los grandes empresarios. Entonces decidieron actuar. Y el almirante Merino se encontró con que estaban todos infiltrados por el comunismo, menos la infantería de marina, que la usó y pidió su ayuda para establecer un gobierno militar y sacar a todos estos asesinos, corruptos, terroristas del gobierno, como el señor Allende y compañía. Así se hizo. Ahora, ¿qué pasa cuando se toma el poder? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo se esconde y forma la guerrilla clandestina, que es atroz. Ponen bombas y hacen volar las mujeres, los niños, los perros, cualquier cosa. Y ellos quieren retomar el poder por medio de su arma preferida, que es el terror. Y entonces ellos, que ya tenían cualquier cantidad de armamento que entró bajo el gobierno de Allende, empezaron con los ataques, es decir, no pararon nunca. La prueba está que el atentado a Pinochet, ningún civil se acuerda. Fue en 1986. O sea, estos desgraciados estuvieron 13 años tratando de eliminar a la junta militar. 13 años. Y para mientras incendiaron, atacaron, asaltaron, lo que saben hacer. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el que está arriba? Operación limpieza. Esto es universal. Y al enemigo lo sacan de la ratonera, lo matan, lo torturan, lo hacen picadillo, cualquier cosa, para que confiese dónde está el resto, donde tienen las armas escondidas. Eso es lo que pasó por el 73. Si yo estoy con varias amigas tomando té, yo soy terrorista, las otras no lo saben, a mí me busca una patrulla militar. Entonces, ¿qué pasa?
Entra la patrulla y nos corta el cogote a las 5 que estábamos ahí. 4 inocentes y yo. Eso es así, porque no van a estar preguntando quién es la terrorista, no. Estoy yo terrorista, se supone que los otros por estar al lado mío también son terroristas o comulgan con la misma teoría. Así que adiós. Eso es así. Tampoco nos está llamando a la mamá, mire, le maté el niño que se va ahí, que ha tirado, o lo meten al mar o a un hoyo, hacen cualquier, le tiran calarrea, cualquier cosa. Pero eso es así. Y no reconocerlo es de una estupidez e ignorancia anonadante. Las Fuerzas Armadas tienen que ser juzgados por sus propios estamentos judiciales, sus propios jueces, que saben y que son como ella y conocen cómo es la situación medular. Así pasó después del 73. Ahora los meten presos, hay un montón de gente anciana presa. Piñera los traicionó ya en el primer gobierno y ahora sigue igual mirando al lado. Entonces, señores, yo creo que algo hay que hacer para parar esta injusticia. Esa gente es toda inocente. Así se hayan echado 30, 40 civiles. Por ejemplo, Rashenov. Rashenov andaba con una patrulla. Era un cabro joven en ese tiempo, creo que tenía 25 años o algo así, teniente. Bueno, y resulta que el Enrique andaba en lo del, pues, asaltando, matando, saqueando. Fue al Banco Chile, a la sucursal de la calle Huelén, donde estaba Robinson, que era un hombre de un muy buen físico, y porque hacía levantamiento de pesas. Y cuando vio venir esta gente, tiró las llaves de la bóveda por debajo de los muebles. Entró Enríquez y le exigió las llaves. Robinson le dijo que no las tenía. Entonces Enrique le tiró un culatazo en la cabeza, le rompió la cabeza, le sacó sangre. Pero Robinson reaccionó, lo agarró, lo tiró por el aire y mientras iba volando sobre los escritorios, el Enrique le gritó a uno de los que estaba con él armado, bájalo, que en el idioma del AMPA, del COA, quiere decir mátalo. Le metieron 5 o 6 balazos. Como el tipo era alto y se paró, el gallo le metió los balazos del diafragma abajo. Igual lo tuvieron que operar muchas veces, nunca quedó bien, etcétera, etcétera, pero no murió. No murió y denunció inmediatamente este asunto. Y salieron las patrullas militares a buscar al fulano, puesto que él lo reconoció, y sabían dónde vivía, ¿no es cierto? Me parece que en La Pintana, por ahí, con su amante. Resumiendo, llegó la patrulla ya. Los recibieron con fuego de metralleta, al punto que un sargento tuvo que botar a Krasnov al suelo para que no muriera acribillado. Entonces cargaron con todo, lógicamente, las patrullas contra Enríquez, el que arrancó por los techos. Y ahí lo balearon y murió. Pues culparon a Krasnov y este pobre hombre lleva 30 años preso en Punta Peuco, siendo absolutamente inocente, porque él cumplió con su deber, con lo que sabía hacer, y nos liberó de un desgraciado asesino como el Enrique. Entonces resulta que actualmente, bueno, poco podemos reclamar cuando la ministra de Cultura le hace un monumento a los miristas en el sur. Entonces, con esa calidad de gente que está en el gobierno, no podemos llegar muy lejos por la formalidad, por el camino decente. Vamos a tener que llegar en otra forma. Y de nuevo se va a armar algún tumulto desagradable, porque esto no se puede resistir más. Siguen incendiando los camiones, siguen atacando la Araucanía, se sabe perfectamente quiénes son y no hacen nada. Ahora, por ejemplo, el mismo caso, este señor Correa que lo asesinaron. Ahí está la corrupta justicia que anda de la mano al narcotráfico, ya se destapó la olla en Rancagua y San Ramón. Así que se sabe, yo tengo gente que se ha comprado hasta la Corte Suprema. Yo he comprado actuarios nomás, que son más baratos. Pero hay gente que se compra las cosas. Bueno, esto lo sé por una compañera mía de colegio que era ministro de la Corte de Apelaciones. Y me nombró un poderoso señor que la Corte de Apelaciones lo había condenado y resulta que ganó por un voto en la Suprema. Y eso fue simplemente una gigantesca coima. Bien,
resulta que entonces esto no puede seguir así. El señor Correa se sabe perfectamente quiénes compraron el sicario. Son la manada de terroristas que se tomaron el terreno Quilpué. Yo ya hubiera allanado ahí, hubiera pecado a las mujeres, les quito a los chiquillos, los tiro para el cename y les doy duro a los hombres y a las mujeres, entre balazos, palos y cuestiones. Y los saco con máquinas retroexcavadoras, les tiro sus casas y sus enceros los regalo a beneficencia y se fueron. Pero es la forma de actuar. No, ahí están investigando, viendo, a ver si el colombiano, que incluso confesó que le pagaron, y no, están esperando. Entonces, este gobierno se ha destacado porque siempre están estudiando, están pensando, están viendo, están mirando, pero no salen a hacer nada positivo. Señores, he dicho, espero que sepan ahora quiénes son las Fuerzas Armadas. Ningún civil se puede parar al lado de uno de ellos, ninguno. No le llegan ni siquiera al codo. Así de simple. Los valores, yo le pregunto a usted que está aquí mirándome, dígame los valores. No va a ser capaz de decírmelos. Son 10 apenas. Y sin embargo, ningún decente es capaz de decirlo. Entonces, ¿cómo los van a enseñar? Ya esos niños vienen desde chicos sin la educación adecuada, puesto que los mayores son incapaces de tener los valores en la médula, como nos lo enseñaron a nosotros.